Buenas tardes mi gente, o buenas noches, o buenos días, no sé en qué momento estén viendo este video. El día de hoy vamos a ver un tema bíblico, un tema que en lo personal me gusta mucho, que es los obreros de la viña, que se encuentra en el capítulo 20 de Mateo. Así que yo voy a estar utilizando Reina Valera 1960. Espero que vayan por sus Biblias y sin más, comenzamos. Take my hand, let's walk together. I don't even know your name. Watch. Voy a dar lectura a este pasaje, espero que ustedes lo sigan, que tengan su Biblia en su casa. Y dice así: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Para poder comprender el sentido de esta parábola es necesario mirar el contexto. ¿Qué es lo que sucedió antes? ¿Qué se venía diciendo anteriormente? Para que aterrizara con esta parábola, que es muy importante, que tiene un mensaje muy importante. También es necesario ver que esta parábola tiene el estilo de un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Es una figura literaria que se utiliza mucho en la Biblia. Hay muchos quiasmos dentro de la Biblia, nada más que son difíciles de encontrar a veces. Se conoce también como el emparedado o como el sándwich. ¿Por qué? Porque tiene pan arriba, pan abajo, mayonesa, mayonesa. Entonces se va cerrando un sándwich y en el centro se encuentra la esencia del mensaje. Como les dije, se encuentran muchos quiasmos dentro de la Biblia. Por ejemplo, si se dan cuenta, ¿cómo termina el capítulo 19? El capítulo 19 termina diciendo: Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y la parábola de los obreros de la viña termina con la misma expresión en el versículo 16, en donde dice: Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, así como termina el 19, así termina la parábola de los obreros de la viña, y en el centro queda esta parábola. Por eso es tan importante. Como les mencionaba, hay muchos quiasmos dentro de la Biblia. Está uno en el libro de Juan, que ya estaré explicando en otro momento. Incluso la misma palabra, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, se dan cuenta en los extremos, quedan los primeros y en el centro quedan los postreros. Ahí se forma un quiasmo. Por lo tanto, esto nos quiere decir que el suceso que viene anterior se conecta con este. Y vamos a ver qué es lo que viene diciendo anteriormente. Si pueden notar, el capítulo 19 termina con el suceso o con el incidente, como le llaman muchos, del joven rico. ¿Y qué es lo que sucedió con este joven rico? Dice que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿O qué tengo que hacer? Y Jesús le dice: Pues cumple los mandamientos. Él pregunta cuáles, y ya Jesús le menciona algunos de los 10 mandamientos. Este joven dice: Pues estos ya los he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice: Pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vas a tener tesoros en el cielo, y tú ven y sígueme. Y dice la Biblia que este joven no quiso seguir a Jesús
No quiso tomar esta decisión porque tenía muchas posesiones. Entonces Pedro se acerca y le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué es lo que vamos a obtener? ¿Qué nos vas a dar? Y Jesucristo le dice, de cierto les digo, que no hay quien haya dejado padres, madres, casas y que no reciba 100 veces más en esta vida y en el venidero. Pero a raíz de todo esto, vamos a ver la mentalidad que tenían los discípulos, y no solamente los discípulos, sino toda la comunidad. La mentalidad de ellos era que cuando viniera su Mesías esperaban a un rey terrenal, a un rey que dominara sobre todos los otros imperios, en este caso Roma, que estaba implantado como imperio, que venciera a todos, porque si nos damos cuenta, en el capítulo 18 viene dada la misma mentalidad, porque dice que estaban discutiendo que quién sería el más grande en el reino de los cielos, que ya como vimos se referían a un reino terrenal o esperaban un reino terrenal, no un espiritual o un celestial como le decimos nosotros. Entonces estaban discutiendo quién es el que iba a ser mayor, y Jesús les presenta a un niño y les dice que cualquiera que no se humilla como ese niño, cualquiera que no se hace como ese niño, pues no puede entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, la mentalidad de los discípulos chocaba con la enseñanza de Jesucristo. La ética que enseñaba Jesucristo era distinta a la que ellos creían que iba a implantar su Mesías. ¿Por qué? Porque en el reino Jesús les dice, tienen que servir a los demás, tienen que amar a su prójimo, tienen que amar a su enemigo, tienen que ayudar a los demás, tienen que dar de sus posesiones a los otros. Y esta mentalidad que ellos tenían chocaba con esta enseñanza de Jesús. Otro punto con el cual chocaban era en el aspecto económico, porque ellos decían, bueno, si va a haber un reino terrenal, si nuestro Mesías va a ser el rey en este caso, y va a dominar sobre todas las naciones, pues todas las naciones dan tributo al rey. Y en este caso, los que resultan beneficiados son los más allegados al rey, en este caso los discípulos. Y era la mentalidad de ellos y chocaba con lo que Jesucristo acaba de enseñar porque le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, para los discípulos parecía algo contradictoria esta enseñanza. Por lo tanto, la parábola de los obreros de la viña va a ser una respuesta a la pregunta de Pedro, pero esa pregunta era la misma que tenían las demás personas. ¿Qué es lo que nos vas a dar? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Y a partir de eso Jesucristo va a enseñar a través de los obreros de la viña por qué se debe servir, por qué debemos seguir a Dios, por qué debemos seguir a Cristo, cuál debe ser el objetivo, qué es lo que nos mueve a servir. Y parece que después de esta enseñanza los discípulos no entienden, porque más adelante, después de los obreros de la viña, viene cuando la mamá de dos de los discípulos le hace una petición. Quiero que en tu reino, que uno se siente a tu derecha y que otro se siente a tu izquierda. Y parece que siguen pensando todavía en un reino terrenal. Por lo tanto, ahora sí vamos a ver el pasaje de los obreros de la viña. Y dice el versículo 1 del capítulo 20, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió a contratar obreros para su viña. Cuando menciona padre de familia, en el texto griego aparece la palabra oikos despoté. Oikos es casa y despoté es soberano. Déspota para nuestro tiempo ya significa otra cosa, pero es un soberano de la casa y en este caso hace referencia a Dios. Y menciona que salió de mañana. Esto quiere decir que salió a las horas primeras. Para los judíos, las horas primeras o la hora primera era a las 6 de la mañana, por lo cual salió muy temprano. Y pues encontró aquí unas personas y dice que convino, o sea, hizo trato con ellos en un denario al día. Un denario era lo que ganaba una persona en un día de trabajo. Y dice que salió cerca de la hora tercera o a la hora tercera, que vienen siendo para nosotros como a las 9 de la mañana, y encontró otras personas en la plaza. Aquí aparece en griego la palabra ágora. Un ágora era un lugar en el cual era como una plaza, se vendían esclavos, se vendían cosas, se ponían las personas para buscar trabajo, y esta persona salió a este lugar y encontró a otros. Y dice que estas personas estaban desocupadas. La palabra que utiliza aquí en griego es argos, que quiere decir estar de perezoso o estar en un estado de inutilidad. Así que los contrata y los manda a su viña para trabajar. Pero también dice que salió a la hora sexta y a la hora novena, que a la hora sexta vendrían siendo las 12 para nosotros y a la hora novena vendrían siendo como a las 3 de la tarde para nosotros. Y dice que contrató a otras personas también.
Y por último sale a la hora undécima. La hora undécima viene siendo para nosotros las 5 de la tarde. Y a las 6 de la tarde terminaba la jornada de trabajo para ellos. O sea que estas personas a las cuales las contrató al último solamente trabajaron una hora. Y estas personas también estaban en este estado de inutilidad. Menciona ahí que estaban desocupados. Y les dijo, pues vayan a trabajar a mi viña y les daré lo que sea justo. Aquí hay un problema en el texto que arruina el sentido del mensaje. Cuando menciona aquí, les daré lo que sea justo, hay otras versiones que no lo traduce de esa manera. Por ejemplo, NBI traduce, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Pero ya no dice y les daré lo que sea justo. Y hay otras muchas versiones en donde ya no menciona les daré lo que sea justo. Parece que aquí el copista le metió la mano y le puso les daré lo que sea justo. Pero en los textos más antiguos no existe estas palabras, les daré lo que sea justo. Entonces solamente termina en vayan ustedes a trabajar en mi viñedo. ¿Y por qué creen que estas personas fueron a trabajar al viñedo de esta persona? Porque ya no se les prometió nada, ya no se les dijo que se les iba a pagar algo. ¿Por qué fueron? Quizá porque estaban en un estado de inutilidad, de perezosos, y querían sentirse útiles. Pero sin saber lo que se les iba a dar, esas personas pues fueron a trabajar, ya sin esperar algo a cambio. Y un día también salió Jesucristo a buscarnos, y te encontró a ti, y me encontró a mí, y nos encontró en este mismo estado, en un estado de inutilidad. Y cuando nos llamó a la iglesia, ¿qué nos dijo? Vayan a trabajar a mi viñedo. No nos dijo, están aquí desocupados, vayan allá a mi viñedo a descansar. Aquí están desocupados, vayan allá a sentarse y esperen a que les den de comer, esperen a que les dé un salario. Claro que no. Cuando Cristo nos llamó a trabajar y nos hizo esta misma invitación. Y salió a diferentes horas. A mí me llamó cuando tenía 18 años, a otros ya siendo viejos, a otros más jóvenes, y nos llamó a diferentes horas, pero nos llamó a trabajar. Y hay veces que cuando nosotros servimos a Dios, le servimos para que nos dé algo. A veces servimos a Dios para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé mucho, para que Dios nos prospere. Y cuando tomamos la actitud de estos obreros últimos, de ir a trabajar simplemente por el hecho de sentirnos útiles, les aseguro que no vamos a salir de la iglesia decepcionados, que no nos vamos a ir de la iglesia porque Dios no nos bendice, porque es cierto que Dios bendice, pero a veces creemos que Dios no nos bendice como nosotros merecemos, que a veces llevamos tanto tiempo en la iglesia trabajando, tanto tiempo sirviendo, y creemos que Dios no nos ha pagado como nosotros creemos que Él nos debería pagar. Y cuando eso no sucede, ¿qué hace la gente? Pues se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque espera algo a cambio, porque sirve a Dios esperando algo a cambio. Y es lo mismo que pensaban los discípulos. Señor, nosotros ya te hemos servido. ¿Qué es lo que nos vas a dar? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Y hay personas que se decepcionan, así como estos obreros de la viña, porque menciona el pasaje que cuando se les comenzó a pagar, primero se les pagó a los que llegaron al último, a los que solamente trabajaron una hora, y se les pagó un denario. ¿Y qué es lo que pensaron los otros? Ah, pues a nosotros nos va a pagar más. Pero cuando se llegó a ellos, se les pagó lo mismo. ¿Y estas personas qué hicieron? Se molestaron, se enojaron. ¿Por qué? Porque dijeron, pues cómo estas personas que llegaron al último los hizo igual que a nosotros, les ha pagado lo mismo que a nosotros. Y hay personas que se decepcionan con lo que Dios les da, porque sienten que merecen más. Y les pasa lo mismo que a estos obreros, que dice que cuando se les comenzó a pagar, comenzó a pagarles a los que llegaron al último, a los que solamente trabajaron una hora y les dio un denario. Y cuando llegaron a ellos pensaron que les iban a pagar más y les pagaron lo mismo y se molestaron con el Señor. Y hay personas en las iglesias, hay pastores que viven frustrados porque llevan mucho tiempo sirviendo y creen que no se les ha pagado como ellos quisieran. Y cuando nosotros servimos a Dios esperando algo a cambio, pues nos vamos a decepcionar. Si servimos a Dios porque me dé la casa que yo quiero, para que me dé el carro que yo quiero, para que me dé el trabajo que yo quiero, si estamos sirviendo a Dios por eso, estamos mal. Y servir a Dios por esto es ver las cosas de una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estas personas se molestaron porque a los otros se les dio lo mismo que a ellos. Y dice que despertó en ellos envidia.
Y cuando en nuestra Biblia aparece envidia, en el texto griego aparece oftalmos su poneros. Oftalmos es ojo, de ahí viene la palabra oftalmólogo. Y poneros es malo o maligno. Entonces dice oftalmos su poneros, quiere decir ver las cosas mal, ver las cosas de una forma incorrecta. Esa es la envidia. Y ya viendo todo esto, ¿cuál era la mentalidad y cuál era la pregunta de los discípulos? Pues Señor, nosotros ya te hemos servido, lo hemos dejado todo. ¿Qué es lo que vamos a recibir? ¿Qué es lo que nos vas a dar? Y Jesucristo, a través de esta parábola, da la respuesta, que a Dios, que a Cristo, no se le sirve porque queramos recibir algo. No le servimos o no seguimos a Dios para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé mucho dinero, para que Dios nos dé tantas cosas que nosotros queremos. Si servimos a Dios, es por el simple hecho de sentirnos útiles para Él. Dios nos ha llamado, nos llamó a su iglesia, nos llamó a su viña y nos llamó a trabajar. Pero cuando nosotros trabajamos por el simple hecho de sentirnos útiles para Dios, cualquier cosa que Dios nos dé, que Dios no nos da cualquier cosa, pero vamos a decirlo de esta manera, cualquier cosa que Dios nos dé, pues nos vamos a sentir satisfechos. Dios ya nos ha dado la salvación, nos ha regalado la salvación, que es suficiente. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Y eso es suficiente. Ya todo lo demás que nos dé son cosas extra. Por lo tanto, el sentido de esta parábola nos enseña que si nosotros servimos, es simplemente por el simple hecho de sentirnos útiles en las manos de Dios. Pues hasta aquí con este video, mi gente. Espero que les haya gustado, espero que les haya hecho reflexionar y espero que haya sido de bendición para ustedes. Para esto me he basado en el interlineal de Elsa Tamés, de griego al español, para los textos griegos que utilicé en este pasaje. Así que espero que también puedan comprarlo, que sé que les será muy útil. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Take my hand, let's walk together.